Vale. Vamos a empezar a ver este tema, del tema 4, el tema de la Unión Europea. Vale, que este es un tema común, creo que es el último tema común que queda ya del temario, ya luego son temas de la Junta, propio del temario propio de la Junta de Andalucía, la propia legislación, organización, estatuto de la comunidad autónoma, eso, la organización de la función pública. eh, y este tipo de cosas va a ser el último tema común, que es común para todas las oposiciones. Estamos dentro de la Unión Europea y nos entra, ¿vale? Aquí os ha cortado, yo no sé qué temario has visto tú, pero yo he intentado cortar todo lo que puedo y más, ¿vale? Lo vamos a Ujú, ver por aquí y luego por los esquemas. Porque de aquí, ¿qué te dicen? A ver, me toca estudiar un tema, para lo mejor que me caiga una pregunta o dos en el examen. Yo siempre digo que sí, porque la diferencia entre aprobar con plaza y quedarte fuera suele ser un punto. Entonces vamos a ujú. intentar arañar de todo lo que podamos, ¿vale? Vale. Sobre los antecedentes de los antecedentes que tenemos nosotros de la Unión Europea, los antecedentes es la Segunda Guerra Mundial, por desgracia, ¿no? Queda Europa por segunda vez totalmente devastada y destruida. em, y bueno, y se empieza a formar como uno de los motivos por el que se produce la guerra, son los motivos económicos, las grandes potencias luchando para conseguir los recursos que son limitados. Pues digamos que se intentan hacer, evitar ese tipo de cosas librando aranceles, haciendo lo que se llama el Tratado de la Seca, del carbón y del acero, que el carbón y el acero en 1951 era la base de la industria, ¿vale? En el que entra Alemania y Francia, luego entran los países de Luxemburgo, que sería el Benelux, Luxemburgo, Holanda, Bélgica y etcétera. De todas formas, aquí más abajo os he puesto como recurso un vídeo muy bueno donde te va explicando la historia de la Unión Europea, ¿vale? Aquí tenemos también las expansiones de la Unión Europea por año. Lo último, bueno, pues lo último que sabemos nosotros es el Brexit, la salida de Gran Bretaña de, de la Unión Europea. ¿Qué de estos tratados son importantes? Que hay un montón. Pues es importante el tratado, en 1951 el Tratado de la Seca, ¿vale? Que es el germen. 1957 el Tratado de Roma, que digamos es lo que crea la Comunidad Europea, ¿no? El mercado común europeo, ¿vale? En 1965 el Tratado de Bruselas, el Tratado de Fusión, que es lo que crea ya los órganos como tal, se crea la Comisión, el Consejo, etcétera. Vale. Bueno, 1986, después de que os caiga en el examen, que es el año en que entra España y Portugal en la Unión Europea. ¿Qué más importante? 1992, Maastricht, ¿vale? Ya el mercado europeo desaparece y se crea ya la que es la Unión Europea. Ya definimos lo que es la política, ya no es un mercado único, no es un mercado interior, ¿vale? Sino que es ¿cómo se dice? Es una cohesión de países que van destinados a un objetivo, que ese objetivo es unos fines totalmente políticos, crear una entidad supranacional, ¿vale? Al estilo de los Estados Unidos, pero en Europa. ¿De acuerdo? ¿Qué más es importante de estos tipos de tratados que te pueden preguntar? Te pueden preguntar la fecha de firma y la entrada en vigor. Fíjate tú qué faena, ¿vale? Pero que se le han preguntado, oye, ¿en qué el Tratado de Lisboa en qué año entra en vigor? Ujú. ¿Qué más? El Tratado de Niza, ¿vale? Porque reforma la institucional de la Unión Europea para que puedan participar 25 países. Y el último es en el 2007 el Tratado de Lisboa, ¿vale? Que hace una serie de cambios en el Parlamento Europeo, va reduciéndose, de 851 se va a ir reduciendo prácticamente, y una serie de cosas que luego no se hacen, ¿vale? Como por ejemplo la Comisión Europea, que iba a ser un tercio de los miembros actualmente, cada 3 países elegían un comisario, pero que eso actualmente, por distintos matices políticos, no se aplica, ¿vale? Ujú. Vale. Aquí tenemos, el TU es el Tratado de la Unión Europea, el TFU es su funcionamiento. Este he cogido por la ley, ¿vale? Porque nosotros Vale, podemos coger un manual y te dice lo mismo, pero te lo cogemos del texto, ¿vale? vale. Aquí lo que nos interesa a nosotros, además te lo he subrayado en negrito, amarillo, ¿eh? A ver, más.
La Unión, ¿vale? Cuando hablamos de la Unión, de la Unión Europea, se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos. Estos son los principios para formar parte de la Unión Europea. Tienes que respetar esto. Hay muchos países que no los respetan y son ujú, candidatos eternos. Por ejemplo, Turquía. Por ejemplo, Ucrania, que quiere entrar pero tiene que hacer muchos deberes. Hay muchísimos países que tienen que hacer este tipo de cosas. La Unión Europea, ¿qué finalidad tiene? Pues tiene promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. ¿Vale? Hemos pasado de tener un mercado único, que es enorme y potencial, a lo que hace es intentar promover y mejorar las condiciones de todos los pueblos que forman parte de la Unión Europea. ¿Vale? Que para nosotros fue una gran ventaja. Nosotros que estábamos en el ostracismo, salimos de una democracia reciente después de una dictadura y entrar en 1986, aunque fue muy doloroso, porque había que hacer una reconversión de empresas que eran del Estado, que no están permitidas en la Unión Europea, ¿vale? Porque es libre mercado, pero sí que permitió a muchísimas empresas poder competir en libertad y poder tener un mercado, pues bueno, a gente de Huelva en Lepe que vende fresas en Alemania, que eso no se podía hacer antes, sin pasar por aranceles, libertad de mercancía y de personas. Entonces, ujú, eso nos dio muchos fondos de cohesión, la Unión Europea da muchos miles de millones para equilibrar el desequilibrio en infraestructura, el desequilibrio social y económico de los países forman parte de la Unión Europea. España ha sido durante muchos años un receptor, ¿vale? Ahora es un emisor. Hay países peores, por ejemplo, Rumanía, Bulgaria, pero eso no significa que España no se nutra de grandes subvenciones, porque hay regiones que son, digamos, las que están las peor colocadas de España, que recogen mucho dinero. Cuando nosotros veamos los presupuestos, el tema de presupuestos, los ingresos, siempre te va a venir una columna los ingresos y los gastos, ¿vale? Es como si tú hicieras el presupuesto de tu casa. Ingresos, pues tu sueldo, ¿no? Que si tuvieras más, tu sueldo, ahora gasto el alquiler o la hipoteca, el coche, no sé qué, pues esto igual. ¿Cuáles son los ingresos de la comunidad autónoma? Pues los impuestos que le cede el Estado, ya sea porque le corresponde parte o todo se la da al Estado, las subvenciones de fondo de compensación territorial que le da el Estado a las comunidades autónomas, que ya lo hemos visto en la Constitución, y el, un capital sobre todo, que son las inversiones, los fondos de la Unión Europea, pues para distintas cosas. ¿Vale? Que sí para ayuda de acción social, que para cursos de formación, para lo que sea. Entonces, eso hay muchos miles de millones que está dentro del presupuesto de la Junta de Andalucía porque viene de la Unión Europea. Y otro sería pues capital de rendimiento, que ya lo veremos, y el dinero, la Junta tiene miles de millones en una cuenta durante un año, 2 años, lo que sea, pues eso les renta. O la Junta presta dinero a un bajo interés, ¿vale? A entidades, empresas y tal, y también eso les renta. O la Junta vende un inmueble, un bien que es de él, una casa, una finca, la vende, y eso también genera ingresos. ¿Vale? Esto solo vamos a ver nosotros. ¿De acuerdo? ujú, Vale. Vale. Ya sabemos que la Unión establecerá la Unión Económica y Monetaria. Todos los países de la Unión Europea no pertenecen a la zona euro. Muchos sí, pero hay países que no pertenecen a la zona euro, porque fue decisión suya. Por ejemplo, Gran Bretaña no pertenecía. ujú, La Unión Monetaria tenía una sola moneda, todo dirigido bajo el Banco Central Europeo, era ceder soberanía a Europa, ¿vale? Que es lo que más o menos se tiende a atender, que cada vez los países tengan menos soberanía, menos poder y sea la Unión Europea la que decida. ujú, En el caso del euro, nosotros perdimos la peseta por entrar en el euro. ¿Qué significa? Que no tenemos política monetaria. ¿Qué es política monetaria? Pues la política monetaria es que yo pueda emitir o no dinero, ¿vale? Yo puedo imprimir dinero o bajar el precio de mi dinero, devaluar la moneda, ¿vale? Para ser más competitivo, para poder exportar más barato y que la gente venga y compre más barato aquí. Eh, ujú, o necesito imprimir mucho más dinero porque se está, digamos, enfriando la economía para calentarla, para que la gente gaste. ¿Vale? Lo que pasa es que muchas veces eso hay que tener cuidado porque nos da lugar a papel mojado, ¿no? Cuando tú imprimes mucho más de lo que tú puedes responder. ¿Cómo respondes? Pues tú respondes con el dinero que tienes, la reserva, el oro, etcétera.
¿vale? Porque aquí seguimos con el patrón dólar-euro. Y si tú tienes dinero para imprimir 2.000 millones y tienes 2.000 millones de euros, puedes imprimir 2.000 millones, pero no puedes imprimir 5.000. Lo demás, lo que tú sobrepases se llama papel mojado, es decir, que no vale para nada. Ujú. Vale. Pues todo ese tipo de política de subir el tipo de interés, bajar el tipo de interés del dinero y todas esas cosas, lo hace el Banco Central Europeo. Vaya, nosotros hemos perdido. ¿Tenemos el Banco de España? Sí, pero ya el Banco de España ahí no decide. Vale. Vale. Y ya veremos nosotros el tipo de competencia. La Unión Europea tiene una serie de competencias exclusivas y luego compartidas, que al final del tema lo vemos con los países miembros. Vale. Como todo. La delimitación de las competencias pues, se rige por el principio de atribución. O sea, si es de la comunidad autónoma o del Estado. ¿Vale? En virtud del principio de atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuye a los Estados miembros en los tratados para lograr los objetivos que se determinen. Toda competencia que no esté atribuida a la Unión Europea en los tratados se entiende que es del país. El país miembro, pues es suyo. Vale. Principio de subsidiariedad, ¿vale? En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, en la que la Unión no tiene competencia exclusiva, el euro sí, ¿vale? Por lo que no sea competencia exclusiva, pues la Unión intervendrá solo en caso de que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados por los estados. Por ejemplo, la Unión Europea dice, el déficit público no puede superar el 3% del Producto Interior Bruto. No entro, no te digo nada. País que lo consigue, bien. ¿Cuándo intervengo? Cuando hay países que no lo consiguen. Entonces intervengo yo mediante una serie de medidas, dictámenes y tal. ¿Vale? Ujú. Vale. En virtud del principio de proporcionalidad, ¿vale? Es que la acción de la Unión no excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos de los tratados. Es decir, que la intervención de la Unión Europea nunca va a sobrepasar, no va a ser una intervención de quitar al gobierno o sustituirlo, no, sino que actuará dentro de la medida para que se cumplen los acuerdos y lo que tiene que hacer de los tratados. Vale. ¿Vale? ¿Alguna duda? No, en principio, o sea, mm, aparte de conocer la estructura de lo que son los artículos y demás, también tenemos que saber exactamente Las a qué se competencias refiere. por encima. Ya lo veremos ahora que lo he No, puesto me por encima. refiero, el artículo, tipo, el artículo uno es No, tal, el artículo 2 no hace falta, ¿no? no, no hace falta. Vale, Yo te lo he puesto lo que son ¿vale? Que son las cosas. Te he puesto los artículos más importantes, vale, vale. Vale. ¿vale? Y bueno, importante también, artículo 10 del tratado. Eh, el, la Unión Europea es una organización todavía híbrida y bicéfala. Tiene varias cabezas. ¿Qué cabezas son? Tiene el Consejo Europeo, que son los jefes de gobierno, el Consejo y el Parlamento, o sea, el Consejo o Consejo de Ministros, que se llama Consejo, el Consejo y el Parlamento Europeo es el peso del poder legislativo, son los que tienen la iniciativa legislativa y el control presupuestario, ¿vale? Los que controlan, aprueban y controlan el presupuesto. Y la Comisión Europea, la famosa Ursula von der Leyen, tal, pues ellos son el gobierno de la Unión, el gobierno de las instituciones de la Unión Europea. Ellos velan porque se cumplan los acuerdos y los tratados de la Unión Europea. Fíjate tú, tenemos un Consejo Europeo, un Consejo de Europa, que lo que hace representa a los gobiernos, los altas esferas, los jefes de Estado y jefes de gobierno, que lo que hacen es, bueno, estaría bien que hiciéramos una unidad bancaria de todos los bancos, ¿vale? Pero no tienen poder legislativo. Tienen poder a la hora de nombrar o proponer nombramientos. Pero luego está el Consejo o Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo, que sí que tienen peso, ¿vale? Que tienen a la hora de leyes y a la hora de aprobar los presupuestos y controlarlos. Por eso, los ciudadanos, recuerda que todos los poderes emanan del pueblo. Pues los ciudadanos estarán directamente representados en la Unión a través del Parlamento Europeo. ¿Vale? Por una serie de elecciones que ya veremos, unas elecciones democráticas, pues nosotros votamos. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí el concepto que tenemos nosotros de Europa, de la Unión Europea, es distinto a lo que tienen otros países. Por ejemplo, en Alemania, el concepto que tienen es que es una oportunidad de oro. Allí ellos envían a sus jóvenes políticos para que se formen, que Ujú, cojan experiencia, tengan contacto, porque van a conocer gente de muchos países que le van a servir como contacto en su futuro, y luego cuando hayan madurado vuelven a la vida política alemana. ujú. ¿Vale? Ya útil. Aquí no. Aquí cuando nos queremos quitar uno de en medio lo mandamos a Bruselas. Sí.
Que como cuando el César se quiere quitar un Lombía, lo mandaba, era cónsul de una provincia en el Quinto, ¿sabes? Quinto Pino, pues igual. Vale. Estoy quitando. Y fíjate tú que el- la iniciativa legislativa, fíjate tú que aquí en España, que somos un país nada más, la iniciativa popular era medio millón de firmas, ¿te acuerdas, no? Sí. Fíjate que para la Unión Europea, para el Parlamento Europeo, que se pueden proponer iniciativa popular, para un país, bueno, para una dimensión tan grande de más de 300 millones de habitantes, para la iniciativa popular solo se pide 1 millón de firmas. Ujú. Fíjate el salto, ¿eh? Bien. Y luego, bueno, el artículo 12 es que los parlamentos de cada país eh, participan activamente en la política, ellos son consultados, son informados de todo lo que se trata dentro de las instituciones de la Unión Europea. Lo que vamos a Ajá. ver nosotros cuando veamos luego es que va a haber, dentro del derecho de la Unión Europea hay un derecho primario y un derecho secundario. ¿Te acuerdas cuando yo te decía que por encima de la Constitución no había nada, excepto el derecho comunitario? Sí. Pues eso es. Existe el derecho primario y el derecho de la Unión Europea, que dictan una serie de reglamentos que son de obligado cumplimiento, de leyes, que todos los países tienen que ir haciéndolo en un tiempo. Y luego está la legislación del derecho secundario y el derecho propio de cada país. No pueden chocar. Si el derecho primario choca con el secundario, hay que modificar el secundario. ¿Vale? Nosotros ya lo hemos hecho 2 veces. Mm. Vale. Importante, el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea. ¿Qué preguntas son? ¿Cuáles son las instituciones de la Unión Europea? Instituciones como tales, ¿vale? Hay 7. El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, como te comentaba antes, o el Consejo de Ministros, se le llama Consejo nada más, la Comisión Europea, también denominada Comisión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se divide en otros tribunales, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Y aquí le podríamos añadir, por ejemplo, nosotros, el Defensor del Pueblo. También hay un Defensor del Pueblo para las instituciones europeas. ¿Vale? Y todo esto lo hemos visto. ¿Vale? Aquí, ¿qué diferencia hay? Bueno, que el poder legislativo, a la hora de proponer leyes, pues va a recaer en el Parlamento y en el Consejo. El poder ejecutivo, el poder de gobierno, es la Comisión. Y el poder judicial, de controlar estos y que se cumplan los tratados, es del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Banco Central Europeo para la zona euro. Hay una zona euro para los países que tengan el euro como moneda. Tribunal de Cuentas, lo hemos visto también nosotros. Ujú. Mayor, el mayor órgano fiscalizador, ¿vale? El máximo, que lo que hace es controlar todas las cuentas de las instituciones de la Unión Europea. Y aquí sí que se cumplen, ¿eh? O sea, 1 céntimo te dice dónde va y está allí. No es que se pierda dinero por el camino. Ujú. Y este Parlamento Europeo, o sea, el Parlamento Europeo, el Consejo, es decir, Consejo de Ministros, y la Comisión, aparte están asistidas por un comité económico y social, ¿vale? Y por un comité de las regiones que ejercen funciones consultivas, ¿vale? Que lo que hacen es asesorar a estos órganos a la hora de poder tomar decisiones, ¿de acuerdo? El Parlamento Europeo, pues el Parlamento Europeo, de todas formas, luego lo vemos con el esquema también, ¿vale? Luego lo vemos con el esquemita y aclaramos cosas. El Parlamento Europeo ejerce, como te he dicho antes, junto al Consejo o Consejo de Ministros, la función legislativa y la función presupuestaria. Y aparte, es los que eligen al presidente de la Comisión y a los demás miembros. El Consejo Europeo, los jefes de gobierno y Estado son los que proponen al presidente de la Comisión Europea, entre una serie de candidatos que hay que reunir los requisitos. Pero tiene que tener la ratificación o el visto bueno del Parlamento Europeo y em, todos los distintos comisarios tienen que tener la aprobación del Parlamento Europeo. Con lo cual, ¿qué significa? Que el Parlamento Europeo ejerce un poder político, un control político sobre la Comisión, que sería el gobierno, igual que hemos visto nosotros, título cuarto y quinto de la Constitución, sobre todo el quinto. ¿Vale? ¿Cómo? El Parlamento le puede hacer una moción de censura. Nos dice este artículo que el Parlamento Europeo está compuesto
por un número de diputados que no podrá exceder de 750 más el presidente. Creo que ahora hay 700 y algo, 701. Ahora lo vamos a ver los esquemas. ¿Y qué me interesa a mí? Que se dividen los países según el peso político, económico y de población, se dividen entre un mínimo de 6 y un máximo de 96 escaños. Por ejemplo, Malta o Chipre tienen 6. En cambio, Alemania pues, tiene 96. Tiene más población, más peso económico, tal. Me tengo que saber todas las cosas, todos los grupos parlamentarios, todos los diputados que le pertenecen a cada país. No. Te tienes que saber que el Parlamento hay 750 más el presidente como máximo, no es que haya, hay menos. Te cuenta que había 751, pero se fueron los británicos, que ahora los veremos cuántos hay actualmente. Y, eh, y que bueno, los países pues tendrán una representación por el número de población, peso económico y tal, político, de un mínimo entre 6 y 96 escaños. Y te he puesto, por ejemplo, pues Chipre o Malta, que son islas pequeñas, pues tienen 6, y Alemania, que es uno de los países más fuertes, si no el más fuerte, pues tiene 96. España, Polonia, pues España creo que tiene 56 por ahí, pero aunque no te lo tienes que por qué saber. Y si te lo tuvieras que saber, nada más que eres de España, ¿vale? Los diputados, bueno, pues los diputados son elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto, por un mandato de 5 años, ¿vale? Cuando se hacen las elecciones, y como hemos visto nosotros en todos los parlamentos, pues los parlamentos eligen su mesa. Se eligen al presidente, a los vicepresidentes, a los secretarios, etcétera. ¿De acuerdo? Vale. Fier. El Consejo Europeo, ¿vale? El Consejo Europeo es el que da esos impulsos necesarios para definir la orientación y la política de la Unión Europea. Ellos son los que dan, bueno, pues estaría bueno que hiciéramos esto y hiciéramos lo otro, ¿vale? Pero no tiene capacidad legislativa. El Consejo Europeo está compuesto por los jefes de Estado y de gobierno, o sea, los presidentes de Estado y presidentes de gobierno de los países miembros. Y ellos eligen a un miembro que será el presidente. Hay un presidente para la Comisión, para el Consejo Europeo, perdón, para la Comisión, para el Consejo Europeo. Hay un presidente y en estas reuniones pues participa el presidente, los presidentes de Estado y de gobierno de los países miembros de la Unión, más el presidente del Consejo Europeo, más el presidente de la Comisión Europea y el alto representante de la Unión Europea en asuntos exteriores y política, ¿no? Y seguridad o política exterior creo que era. Este consejo pues se reúne 2 veces por semestre, es decir, que se reúnen cada 6 meses 2 veces, 4 veces al año, ¿vale? Bien. El Consejo Europeo elegirá a su presidente por mayoría cualificada para su mandato de 2 años y medio que se puede renovar una vez. Es decir, el presidente del Consejo Europeo, pues se nombra por 2 años y medio, renovable por otros 2 años y medio. O sea que máximo puede estar 5, ¿vale? Como presidente de un órgano que es un órgano colegiado, pues el que representa el Consejo Europeo lo representa el presidente, presidirá e impulsará los trabajos del Consejo Europeo, velará por la preparación y continuidad de los trabajos del Consejo Europeo, se esforzará por facilitar la cohesión y el consenso, intentar como mediador para que los países lleguen a un acuerdo. Al término de cada reunión, el Consejo Europeo presentará un informe al Parlamento Europeo sobre sus decisiones y sus cosas. ¿Vale? Y el presidente del Consejo Europeo no podrá ejercer mandato nacional alguno. Este presidente, lo dicho, el presidente del Consejo Europeo lo nombran los países, los presidentes de gobierno y de Estado de los países que forman parte de la Unión Europea por mayoría cualificada. Ya veremos, la mayoría cualificada, que tampoco vamos a entrar nosotros ahí, es un número de países, o sea, tú tienes que reunir un número de países, 14 o 15 países, para que estén de acuerdo. Un número de países que sean el 65% de la población o del peso económico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú dices, hostia, pues si como se junte Alemania, se ponga de acuerdo, Alemania y Francia ya lo tenemos. Pero eso también hay un bloqueo, ¿vale? 4 países pueden bloquear la decisión de que se tome, por eso lo de mayoría cualificada, para intentar repartir el peso a la hora de decidir, que no caiga en los más fuertes. El consejo o consejo de ministros, ¿vale? Se le llama consejo. Ejercerá, el consejo ejercerá conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la función presupuestaria, eso lo hemos dicho antes.
Muy importante, el Consejo está compuesto por un representante de cada Estado miembro que tiene rango ministerial. El Consejo Europeo, los jefes de Estado, el presidente del gobierno y tal. Pero el Consejo de Ministros no es una cosa estática, sino que se reúnen los miembros del gobierno que tienen rango de ministerio, pero por ramas. Por ejemplo, se reúne el Consejo de Ministros de la Unión Europea de materia de sanidad y se reúnen todos los ministros de sanidad, ¿vale? Es decir, cada país está representado por un miembro del gobierno que tiene el rango ministerial, rango de ministro. ¿De acuerdo? Sí, Vale. ¿Bien o...? sí, sí. Vale. Y este consejo, pues, a no ser que los tratados digan otra, pues siempre serán por mayoría cualificada. ¿Vale? Esta mayoría cualificada, pues, se dice con un mínimo del 55% de los miembros del consejo, de que si hay 27 países, pues 55% de países que al menos sean 15, ¿vale? O que estos países, ¿vale? Representen el 65% de la población de la Unión, lo que te estaba comentándote. Y para poder bloquear las decisiones del consejo hace falta que 4 países se pongan de acuerdo. Ejemplo, ¿tú te acuerdas el reparto de los fondos COVID que se aprobó en la Unión Europea, que Austria, Suecia, Holanda y no sé si Luxemburgo se negaron, se lo bloquearon, porque no estaban de acuerdo? Y no le llegaba Mm, ayuda afuera y se montó una pelotera a Francia, Italia, España, Portugal, que estaban fatal, necesitaban ese dinero, pues estaba bloqueado porque ellos no querían una serie de condiciones. Entonces, ujú, fíjate que la mayoría de los países estaban de acuerdo y 4 no. Aquí tienes tú el bloqueo, ujú, ¿vale? Para que no haya pues una política demasiado, ¿no? De que solo premien los intereses de Alemania, Francia y los países grandes. ujú, Bueno. Y dentro de este consejo, ¿vale? Dentro de este consejo existe un comité de representantes permanente. Es decir, cada país tendrá dentro del Consejo de Ministros un comité, un grupo de expertos que están allí de forma permanente. ¿Para qué? Pues estas personas se van a encargar de preparar los estudios, las secciones, los temas que van luego a discutir los ministros. ujú, ¿Vale? Bien. Y el Consejo de Ministros o Consejo no tiene un presidente como el Consejo Europeo, sino que es era un presidente eterno elegido, sino que el presidente o la presidencia es de carácter rotatorio entre todos los países. Y se va haciendo un calendario y van rotando. Cada país está 6 meses. ¿Vale? Entonces, que a Alemania ahora le toca, pues durante 6 meses que si se celebra algún Consejo de Ministros de la Unión Europea, pues sabemos que el ministro que sea de turno de Alemania ejerce la presidencia. ¿Vale? ¿De ujú. acuerdo? ¿Duda? No, ¿Es la primera vez que ves el tema o ya lo habías visto antes? lo había visto antes. Pero lo habías visto por texto, ¿no? O por ley. Lo había visto, sí, por texto. Pero vamos, si te das cuenta, el texto lo que te hace es te coge y te dice lo que hay por ley. Ujú, ¿Vale? La Comisión Europea, que es el poder ejecutivo. La Comisión promoverá el interés general de la Unión. La Comisión no va a tirar por ningún país, ¿vale? Por mucho que le haga daño a un país, sino que intentará velar por el interés general, ¿vale? vale, Y tomará las iniciativas adecuadas con este fin. Velará porque se apliquen los tratados y tomará las medidas para que se cumplan y supervisará la aplicación del derecho de la Unión dentro de cada país. Ejecutarán el presupuesto, ese presupuesto que lo elabora, lo aprueba el Parlamento Europeo y junto al Consejo, y la Comisión lo que hace es ejecutar lo que está aprobado, ¿vale? Asimismo, la Comisión pues, tendrá funciones de coordinación, ejecución y gestión, ¿vale? De la política de la Unión Europea en los países. Tienen todo menos tienen competencia menos en excepción de la política exterior y de seguridad común que ya veremos nosotros que aquí se destaca. Los miembros de la comisión serán elegidos en razón de su competencia general y de su compromiso con la Unión Europea, entre personalidades que ofrezcan una garantía y plena independencia. Vale, cada país debe de elegir uno, ¿vale? Un personaje
una persona que tenga un conocimiento, un devenir, una trayectoria política que es conocido, y esta persona no tiene que recibir instrucciones de nadie, de ningún gobierno, de ningún organismo, de nadie. Cada país elige uno. En el Tratado de Lisboa se hablaba de reducirlo y que fueran al revés, que fuera cada 3 países elegían uno. Y claro, y la forma de elegirlo era entre países limítrofes. Los países que están cercanos pues tienen una política, unos problemas en común. Por ejemplo, Portugal, España tienen más cosas en común que España, Suecia o Dinamarca, ¿sabes? Ujú, Entonces se elegía así en tandas de 3 países. ¿Cuál es el problema? Que había países como Francia que decían, vale, cuando a mí me toca elegir, estupendo, yo elijo un francés y va que chuta. Vale, me toca Francia, España y Portugal, pues cuando me toca a mí, estupendo. ¿Qué es lo que yo no me fío? Cuando le toca a los españoles o le toque a los portugueses, que son unos gitanos, ¿vale? Y no me fío de esta gente. Entonces, ese roce se hizo que no se aplicara todavía eso de que se elige uno de cada de 3 países, sino que actualmente se elige, cada país elige un comisario entre una serie de personas, de figuras que son independientes, que tienen un renombre y una trayectoria política, ¿vale? Todos esos comisarios tienen que ser reprobados por el Parlamento Europeo. ¿Vale? También se formó con la representante de Francia que eligió Macron, que el Parlamento se la echó para atrás. ujú, ¿Vale? Y ahora, de esos comisarios, que son elegidos uno por cada país, se elegirá uno que será el presidente y otro que será el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que será un vicepresidente dentro de la comisión. Actualmente, pues la Ursula von der Leyen, esta que es alemana, es la presidenta de la comisión, y Borrell es el alto representante, o Mr. M, como le llaman. ujú, Vale, vale. El presidente de la comisión, pues igual, es el que representa al órgano y es el que define la política de la Comisión Europea, ¿vale? Define las orientaciones con arreglo, bueno, a las políticas que hay que seguir. Que determinará la organización interna de la comisión, velando por que sea coherencia, eficacia y una colegialidad de su actuación. Los comisarios es un cuerpo colegiado, como los gobiernos, actúan de forma colegiada, mancomunada, todos a una. Y esa tiene también esa responsabilidad. El ujú, presidente es el que nombra vicepresidente, ¿vale? Es distinto al del alto representante. em, y si un miembro de la comisión presentara su dimisión, pues se lo tiene que pedir al presidente. ¿Vale? Bien. Es el Consejo Europeo el que propone al Parlamento Europeo el candidato a ser presidente de la Comisión Europea. Y tiene que pasar él y todos los comisarios tienen que pasar por el visto bueno del Parlamento. Esa es reprobación. Si no lo aprueba el Parlamento, fuera el candidato. Igualmente, el Parlamento puede votar una moción de censura cuando vea que contra la Comisión Europea, cuando vea que la política no es acertada o contraria o lo que sea, o dañina a los intereses de la Unión Europea. Esa moción que se vota transcurrido 3 días como mínimo desde que se presenta, ¿vale? Es como la moción de censura que hemos visto nosotros aquí, en el título quinto de la Constitución, la relación entre el gobierno y las Cortes Generales. Porque si prospera la moción de censura, que hay que conseguir esa mayoría de la Cámara, mayoría absoluta, cesa el gobierno entero. El presidente de la comisión tiene que presentar su dimisión y cesan todos los comisarios. ¿Vale? Igualmente, si un comisario, un miembro de la Comisión Europea, dejara por algún motivo de ejercer debidamente sus funciones o se inhabilitara porque haya sido condenado por un delito o esté incurso en una serie de cosas, el Parlamento Europeo puede exigir su cabeza y su cese al Tribunal de Justicia. ¿Vale? El alto representante de la Unión, ¿vale? Este alto representante, Borrell, que es Mr. M, tiene su origen en que, bueno, al principio cuando se formó la Unión Europea eran muchos países distintos, cada uno con intereses distintos. Entonces el alto representante pues era un pitote, pues sobre todo porque no había este cargo y luego hablábamos con voces dispares. En la guerra de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia, cada país apoyaba un bando.
Entonces no había una declaración conjunta como ahora tú lo ves en Ucrania, que es un bloque, sino que, por ejemplo, los franceses apoyaban a los serbios, los germanos, Alemania apoyaba a los croatas, que eran pangermanos, eh, otros países apoyaban a los de Montenegro o a los bosnios. Entonces, había un dispar de política y de serie de cosas que no se condenaban. Entonces, se crea esta figura para hablar con una sola voz. La Unión Europea habla con una sola voz, que es el del alto representante. Y si no, pues tú lo tienes que ver. Ahora cuando ha pasado lo de Ucrania, que el Putin creía que esto estaba, es que estábamos débiles, indecisos, separados, pues ha encontrado un bloque que habla con una sola voz, Ujú. que es Borrell, Mm. ¿vale? Él es el que tiene la voz en la política exterior, ¿vale? De la Unión. ¿Vale? El alto representante pues estará al frente de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea. Ejerce, como es el alto representante, es un vicepresidente de la Comisión Europea y también tiene acceso a las reuniones del Consejo Europeo, ¿vale? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados. Esto lo vamos a ver nosotros, ya pasar un poquito por encima, porque lo vamos a ver perfectamente en el esquema, ¿vale? Que Ya. el esquema que te subí está muy bien. Ujú. Está muy bien, a mí me gusta mucho. Porque de forma visual entra. ¿Lo ves? La figura del defensor del pueblo. Igual, ¿quién nombra al defensor del pueblo en España? Las Cortes, ¿no? Sí. Pues Bueno, el yo nada Parlamento. con respecto a, porque estaba haciendo el test del defensor del pueblo que había subido Ujú. y había dos preguntas con respecto a artículos y estructuras de lo que es, no sé si La- el estatuto del defensor del pueblo. ¿Eso tenemos que saberlo como tal? no. Es muy raro que te pregunten en qué artículo viene no sé qué, en qué artículo viene no sé cuánto. Es muy raro. Puede que caiga, sí, pero es muy raro. Es una cosa que da mucho coraje cuando tú estás estudiando. Esto lo Ujú. da cuando tú repasas 40.000 veces, ¿vale? Y aprendes de ese tipo de. No es Vale, necesario. Es muy raro que te caigan ese tipo de preguntas. vale, vale. Más te puede caer cuál es la estructura de una ley que es muy importante o en qué derecho fundamental, en qué artículo viene. Eso sí, pero de todos los artículos Vale, que tú te lo tengas que saber, no, porque si no, tú estarías estudiando para magistrada, vale, vale. ¿vale? Entonces, el defensor del pueblo el- lo elige el Parlamento Europeo, ¿vale? Y es aquel que lo que tiene que estar está facultado para recibir las reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona física o jurídica, empresa y entidades que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, relativo a la mala administración o actos de las instituciones, órganos u organismos de la Unión. O sea, el defensor del pueblo de la Unión Europea lo que se va a encargar es de investigar las quejas de las personas físicas y de las entidades sobre las acciones o las malas acciones de todas las administraciones de la Unión Europea. Vale. ¿Vale? Igual que el defensor nuestro. Ujú. Y de todo igual. Y de todo, pues hará un informe, ¿vale? Que se lo remitirá al Parlamento Europeo, bueno, para que ellos tomen nota para poder mejorar las cosas. Vale. El defensor del pueblo será elegido después de cada elección del Parlamento Europeo, después de que cada vez que hay, si el Parlamento es cada 5 años, pues cada 5 años se forma el Parlamento y posteriormente se elige al defensor del pueblo. Y el defensor del pueblo puede ser reelegido, desde que su mandato son 5 años, pero lo pueden reelegir. Vale. ¿Vale? Y, igual que los comisarios, a petición del Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia podrá destituir al defensor del pueblo si éste dejara de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de su función. Es decir, si ha sido inhabilitado o está haciendo o tiene una serie de incompatibilidades, como no puede trabajar o no puede tener negocio y el tío lo hace. Entonces, Ujú. si él no dimite, pues el Parlamento Europeo le puede pedir al Tribunal de Justicia que lo cese. Y bueno, y el defensor del pueblo, igual que en teoría el de aquí, es independiente y ejerce su trabajo sin recibir órdenes de nadie. Bueno, no admite órdenes de nadie, ni de gobierno, instituciones, órganos, nadie. Ujú. Vale. Ahora, las competencias de la Unión Europea, ¿cuáles son? Las que son propias de la Unión Europea son cinco. La Unión Aduanera, es decir, la Unión Europea son los 27 países, ¿no? Esa frontera,
las relaciones que tienen los países con otros países terceros, las aduanas, lo pone la Unión Europea. Es decir, si nosotros comerciamos con China, el comercio con China no es España-China, es la Unión Europea-China. España forma parte de la Unión Europea. Entonces, lo Ujú, que es la unión aduanera, pues lo pone la Unión Europea. Además, tú lo has tenido que ver que tuvimos con el Trump guerra comercial, ujú, ¿vale? Subiendo los aranceles, que aquí nos fastidiaba por algunas cosas como las aceitunas, el vino, etcétera. El establecimiento de las normas sobre competencia necesaria para el mercado interior. Todo sobre el mercado interior es de la Unión Europea. La política monetaria de todos los países que tienen el euro es de la Unión Europea, ya te lo he dicho. El Banco Central es el que decide. vale. Ahora tú lo tienes que ver también cuando sale en el diario. El Banco Central va a subir los tipos de interés y ya sabe que suben las hipotecas. ¿Vale? Ujú, La conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común. Ese es uno de los grandes problemas de España. Nosotros tenemos una gran flota pesquera, pero la política pesquera es de la Unión Europea. Entonces España no puede negociar. Es decir, España ganaba mucho más cuando España trataba directamente España-Marruecos. Pero es que cuando ya no es España-Marruecos, ahora es la Unión Europea, Marruecos. Y si Marruecos te permite esto, tú tienes que dividir lo que te permite entre todos los países de la Unión. Entonces España salió perdiendo muchísimo en eso. Y luego el parón biológico. La Unión Europea fija cuándo se pueden hacer las capturas y cuándo hay que darle tregua a las especies para que se puedan reproducir. Todo esto de cosas de pesca, la política pesquera es de la Unión Europea. Y la política comercial común, la política con otros países, ¿vale? Que también es de la Unión Europea. La Unión Europea tiene una serie de países que son países miembros, que no hay problema, porque existe el libre mercado de mercancía y de personas directamente. Tú coges un camión, lo cargas de cosas y lo puedes vender en Polonia, Alemania, en Hungría, donde tú quieras, sin problema. Ahora, hay otros países que son países que están en una relación más directa, que son socios o asociados, como puede ser Noruega, como puede ser Suiza, como quería Gran Bretaña, que le han dicho que no, ¿vale? Que son países que tienen una relación más directa con los países de la Unión Europea y bueno, y se le quita aranceles, se le permite una serie de cosas. Y luego lo que sería con terceros, que no tiene nada que ver con estos, ¿vale? Pues, por ejemplo, con Estados Unidos, la relación con Estados Unidos, esa política comercial común, o con China, con Rusia, lo pone la Unión Europea. La Unión Europea prohíbe que a Rusia se le venda este tipo de cosas, lo hace, todo el mundo hay que aplicarlo. La Unión Europea dice que a Rusia no se le puede comprar el petróleo más de 65 euros el barril, lo fija la Unión Europea, esa política comercial común. ¿Vale? Entonces, estos 5 puntos son exclusivos de la Unión Europea. Y luego, en lo que es luego la Unión Europea, que tiene un montón, y ahí no te lo tienes por qué saber, ¿vale? Pues la Unión dispone de competencias compartidas con los países miembros. Parte es de la Unión Europea, parte es de los países, como por ejemplo la agricultura, energía, por esto que hemos visto ahora, por ejemplo, de energía, lo de la luz, ujú, ¿vale? Que pues tenemos competencia y luego la Unión Europea pues nos ha facilitado también una serie de cosas y tal. Entonces, este tipo de cosas no te lo tienes que saber todo, ¿vale? Tú sabes que estos son de la Unión Europea, si no son de la Unión Europea, son compartidas, vale, ¿vale? Por ejemplo, la política agraria de la Unión Europea a la hora de subvenciones, ese tipo de cosas. Vale. ¿De acuerdo? sí. Y luego, bueno, pues la Unión dispondrá de competencias para llevar a acciones a la hora de apoyar diversos típicos, es decir, subvenciones, pues para la protección y mejora de la salud humana, ¿vale? Fondos de ayuda para sanidad, para educación, para cultura, para el turismo, para la industria, todas estas cosas son cosas, subvenciones, no es que incidan, sino que dan una serie, por ejemplo, dan una serie de ayuda pues para mejorar la administración pública. ¿Cómo cuál? Pues unos fondos para comprar nuevos ordenadores y nuevos equipos informáticos a los países de la Unión, Ujú, ¿vale? Para estar conectados, para hacer no sé qué, no sé cuánto. O promover la cultura a través de fondos para que se haga obras de teatro, de danza, de cine, o películas, etcétera. ¿Vale? ¿Y cuál es el papel de la Junta de Andalucía en relación con la Unión Europea? Pues para empezar, nos tenemos que ir al título noveno de nuestro Estatuto de Autonomía, que nos dice el artículo 218 que en los supuestos
Previsto en el presente título, la Comunidad Autónoma de Andalucía participará en las decisiones e instituciones del Estado y de la Unión Europea. ¿Cómo? Bueno, pues participará dentro de la comisión que va o la delegación española que esté para negociar con la Unión Europea o lo que sea. Pues, uno, el gobierno está obligado a informar a la comunidad autónoma andaluza de los temas que le afecten, y dos, que la Junta de Andalucía podrá participar, ¿vale? La comunidad autónoma andaluza en esa delegación de España a la hora de negociar las cosas según sus intereses. ¿De acuerdo? A ver, aquí Sí. está. Mira, a ver, el artículo 234. Está bien, muy claro. Y luego la Junta de Andalucía aplica el derecho comunitario dentro de sus competencias, cumple con la legislación de la Comunidad Europea. Y si no nos fija, y por si no nos fijara, no nos fiáramos, perdón, mucho del gobierno central, pues la Junta tiene una delegación permanente. Hay una delegación permanente de la Junta de Andalucía en Bruselas. Aquí hubo tela, ¿vale? Tuvo que entrar el Tribunal Supremo y todo, o el Tribunal Constitucional, no me acuerdo, ¿vale? En la que ya se fijó, bueno, se decía que bueno, que las comunidades autónomas tenían también su voz y podían tener sus delegaciones, que no era incompatible, porque lo que es política interior y exterior es del gobierno central, lo dice la Constitución, en el artículo 97 y 98. El gobierno dirigirá la política interior y exterior, ¿vale? Pero claro, entonces, eso que los países quieran tener, perdón, los países, las comunidades autónomas, que forman parte de un país, que ya tiene esas funciones atribuidas, quieran tener delegaciones, bueno, es que, a ver, ellos no van a tener funciones de política exterior, ellos lo que van a hacer es tener una representación. Vale. Entonces, la Junta va a tener un representante, una delegación permanente allí en Bruselas. ¿Para qué? Pues para velar por sus intereses, ¿vale? Para tener de primera mano la información, para poder analizarla, para poder, ya que estoy allí en Bruselas, pues puedo hablar con este, puedo hablar con el otro. Ujú. Ya ves, normalmente la figura de quien representa al gobierno es el delegado del gobierno. El delegado del gobierno de Andalucía representa al gobierno de Pedro Sánchez en Andalucía. Entonces, un delegado del gobierno representa al gobierno que sea. Y la Junta tiene esa figura que se llama delegado del gobierno de la Junta de Andalucía. Ujú. Esa delegación permanente está dirigida por un delegado del gobierno, una persona de confianza elegido por el consejero de presidencia, Ujú. ¿vale? Y esa delegación permanente pues tiene una serie de técnicos, de especialistas, pues a la materia, por ejemplo, para ver si se hace alguna cosa sobre política o se está tratando algo sobre política agraria o turística que afecta a Andalucía. Vale, pues entonces estos técnicos analizan lo que se está tratando, si nos interesa o no nos interesa, y luego, bueno, pues este delegado del gobierno pues intentará mediar para intentar velar por nuestros intereses, ¿vale? Y el Parlamento de Andalucía, ¿vale? El artículo 237, pues será consultado previamente a la emisión de los dictámenes de las Cortes Generales. O sea, algo alguna legislación, alguna propuesta de cambio dentro de la Comunidad Europea que nos afecta a nosotros, el Parlamento, que es el que aprueba las leyes, ¿vale? Tiene que darle traslado al Parlamento andaluz, ¿vale? Lo tiene que consultar. Y luego, bueno, en la Junta de Andalucía, pues cuando no se cumpla o se vea agraviado porque no se cumplen los tratados de la Unión Europea, pues podrá acudir, ¿vale? Al Tribunal de Justicia para velar por sus intereses y que decida, ¿vale? Y bueno, luego el artículo 239 del Estatuto, ¿vale? Pues dice que la Junta de Andalucía pues promoverá la cooperación y establecerá las relaciones que considere convenientes, ¿vale? Para el interés general de Andalucía, es decir, las relaciones con otras comunidades autónomas, otros sitios iguales. Bien, ¿vale? El, tampoco es mucho, tampoco te lo tienes que saber. Tú tienes que saber que existe una delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas, que se creó por Real Decreto, no por Real Decreto, no, por decreto de la Junta de Andalucía. Punto. Pero no te lo tienes por qué saber eso todo, ¿vale? Ujú. Y lo que hace el dicho yo es reforzar nuestra presencia como comunidad autónoma, como entidad en Bruselas, ¿vale? Para estar informado de todo lo que se está haciendo bueno, y poder mediar, ¿no? Y esto era la sentencia del Tribunal Constitucional que te decía yo, que permitía la representación en Bruselas de comunidades autónomas.
Esta delegación, por lo que les he comentado, realizar el seguimiento del proceso normativo de la Unión Europea como incidencia de los intereses de Andalucía. Vale, lo mismo tal. Y lo que te he comentado, al frente de esta delegación permanente de la Junta de Andalucía en Bruselas, pues existe un delegado del gobierno que será nombrado por decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a propuesta del consejero de la presidencia. Y lo que hace esta figura es representar a la Junta de Andalucía, dirigir los servicios de la delegación y hacer cumplir, bueno, pues las normas atinentes a sus funciones. ¿Vale? Lo que si te das cuenta, esa delegación permanente por lo que tiene son técnicos. Está el delegado de la Junta y luego los técnicos de área, técnicos de en cuestiones comerciales, o por ejemplo vender, que se ha fomentado mucho estos años, ¿no? Lo de vender en las distintas ferias de los distintos países y tal, pues vender la imagen de Andalucía, ¿vale? Como destino turístico, un gol, para acá, para allá. Las cosas. Bien. ¿Alguna duda ¿No? sobre el que te he dicho del derecho comunitario y primario, ¿vale? Esos actos que toman pueden ser actos jurídicos de la Unión, pueden ser actos legislativos, ¿vale? Que pueden ser ordinario o especial. El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, ¿vale? De dictar un reglamento, una directiva, tal. Poder legislativo de la Unión Europea, Parlamento y Consejo, Consejo de Ministros, ¿vale? Mm, Esos son legislativos, porque son los que tienen la capacidad legislativa de leyes. Actos mm, delegados, ¿vale? Pues un acto legislativo podrá delegar, que ya lo has visto también, en la comisión, los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general, para otro tipo de cosas, que no sean reglamentos, ni directivas, ni decisión. Es decir, el Parlamento y el Consejo pueden delegar en la comisión, ¿vale? Que adopte una ley, que dicte una ley que no adopte la forma de obligatoriedad. Aquí lo has visto tú cuando las Cortes delegan en el gobierno para hacer una ley, el decreto legislativo, mm, ¿vale? Y lo mismo, esos actos legislativos pues estarán delimitados de la forma expresa que es lo que tiene que tener, el contenido, el alcance, igual que nosotros con el decreto legislativo, que era refundir texto o articulado. Mm. ¿Cuáles son los actos típicos vinculantes y no vinculantes? El reglamento. El reglamento tiene un alcance en general para todos los países y es de obligado cumplimiento. Y muchas veces, pues el reglamento de la Unión pues, te dice que hay que dictar una serie de políticas en igualdad salarial o en igualdad entre hombres y mujeres. ¿Vale? Entonces, nosotros que no tenemos política, en el 2004 pues tuvimos que empezar a hacer una serie de legislación. Para empezar, acaba con el brote de violencia de género o intentar atajarlo. Y luego la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres 3/2007. Y luego la Ley 1522 y la 2222. ¿Vale? Eso de la igualdad de víctimas de acoso sexual con violencia. Eso lo vamos a ver también nosotros. mm, ¿De acuerdo? Entonces, el reglamento para todo el mundo. Son instrucciones de carácter general y de obligado cumplimiento para todo el mundo. Y se acuerdan una serie de cosas que luego los países pues, tendrán que desarrollar la legislativa pertinente. La directiva. La directiva obligará al Estado miembro destinado, quien no cumple con las normas. ¿Vale? Entonces, que la directiva, por ejemplo, que a nosotros, por ejemplo, nos leí muchas veces la cartilla, pues no cumplir con el déficit estructural. No, pues, no se puede pasar el 3%. Los países tal, pues tal país, tal país, tal país, tienen la obligación, además te lo dije en directiva, de cumplir en tanto plazo con esto. Si no, bueno, pues te castigamos si no lo cumple, pues te castigamos con retirarte fondos de la Unión Europea, entre otras. ¿Vale? La decisión será obligatorio en todos sus elementos para su destinatario. Es decir, la directiva es que yo te doy unas instrucciones y si tú no lo cumples, yo tomo la decisión. ujú, La decisión vendría como a posteriori de la directiva. La directiva es, yo, por ejemplo, hago un reglamento para todo el mundo. Tenéis que cumplir el déficit. Hay países que no lo hacen. Entonces hago una directiva para fulano y fulano y fulano, un toque de atención que tenéis que cumplirlo. Y luego está la decisión. Si no la han cumplido y no se ajusta o no está justificado o lo que sea, pues tomo la decisión correspondiente, que será el castigo o lo que sea. vale.
¿vale? Luego hay recomendaciones y dictámenes que no son de obligado cumplimiento. Por ejemplo, pues, cuando estamos con el déficit estructural y tal, pues te decía la Unión Europea, pues sería recomendable que tocáramos las pensiones. Pero, o sea, ojo, yo te lo recomiendo, esto no es obligatorio. ¿Vale? Ahí lo llevas tú, para que te hagas tú popular con la gente. ¿Vale? Ujú.